Buenos días, vamos a hoy nos corresponde ver el capítulo 24 del libro del Éxodo, Éxodo capítulo 24. El capítulo de hoy nos va a contar la historia de una cena en un monte. Y hace algunas horas atrás acabamos de celebrar una reunión llamada también bajo el nombre de una cena, ¿verdad? La cena del Señor. Y uno se preguntará, ¿estaremos acá hablando de esa cena? ¿De eso se tratará el pasaje que vamos a ver ahora? Y bueno, la verdad es que no, y la verdad es que sí, pero quiero que piensen en mi respuesta como un gran no y un pequeño sí. Hay algunas cosas de la cena del Señor, una especie de sombra de la realidad que pudiera verse en esta cena de la que vamos a escuchar en esta mañana. Después de todo, la cena de Éxodo 24 también es una cena con Dios. Y de esa parte nos vamos a agarrar hoy día bastante para darnos cuenta de cómo cuando cenamos con Dios hay ciertas cosas que persisten y ciertas cosas también que nos hablan a nosotros. Bueno, sea como sea, algo indiscutible es que la historia de Éxodo 24 es la historia de una reunión de adoración. Es una reunión de adoración. Podríamos decir que es la primera en su categoría. Tiene todos los elementos de una reunión de adoración y lo más importante, se dirige hacia el objeto principal de toda verdadera reunión de adoración, que es Dios manifestándose en toda su gloria. Así que veamos de qué se trata esta reunión de adoración y leamos en Éxodo capítulo 24, comenzando la lectura desde el versículo 1. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Ahí está el título de lo que leímos durante los capítulos 21 al 24. Y tomó este libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel.
Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hasta aquí la lectura por esta mañana. Entonces, probablemente acá los primeros dos versículos, o el versículo 1 incluso, nos coloca el tono que va a marcar el resto del párrafo. Si ustedes se fijan, lo que nos dice el principio del capítulo es que este pasaje tiene que ver con la presencia del pueblo de Dios ahí en la montaña. Sube ante Jehová, dice Dios. Y luego con la respuesta del pueblo en adoración ante Dios que se hace presente. Y os inclinaréis desde lejos, dice también el versículo. El pueblo en la montaña y su respuesta de adoración. Esa es la idea del pasaje. De eso se trata este capítulo. Ahora, si tenemos que dividir esta narrativa, pudiéramos dividirla en dos grandes escenas. La primera está en los versículos 1 al 8, donde tenemos todos los elementos que llevan al pueblo a acercarse y a poder facilitar el acto de adoración. Y luego de los versículos 9 en adelante vemos la acción misma. Moisés y sus acompañantes subiendo a la presencia misma de Dios para encontrarse con él. Así que vamos a seguir esa división en esta mañana y hoy quiero hablarles de dos cosas con respecto a lo que es la adoración a la luz de estos versículos. Quiero que veamos en primer lugar algo con respecto a los elementos de la adoración, basándonos en los primeros 8 versículos, y luego algo con respecto al objeto de nuestra adoración, basándonos en los versículos 9 al 18. Esos van a ser nuestros dos grandes temas. ¿Cuáles son los elementos de la adoración? ¿Cuál es el objeto de la adoración? Toda reunión donde nos acercamos delante de Dios para adorarle va a tener de base estas dos cosas, ciertos elementos que van a facilitar una correcta adoración a Dios y por otro lado, el Dios, que es el objeto de nuestra adoración. Vamos entonces a lo primero. ¿Cuáles son los elementos de la adoración que se nos mencionan en los primeros 8 versículos? Quiero que nos fijemos en tres grandes elementos acá. Vamos a ver algo con respecto al libro del pacto, a la sangre del pacto y a la renovación del pacto. Y ustedes me entenderán a qué me refiero con cada una de estas cosas a medida que vayamos avanzando. Primero, el libro del pacto. Fíjense ustedes que a pesar de repente uno piensa, el pueblo a los pies del monte, toda esta imagen, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, la gloria de Jehová como fuego abrasador, esta nube que llena, es muy visual la imagen. Uno piensa, se deja llevar por la imaginación y hay varias cosas que son muy de impacto, pero más bien pensando qué pasaría si nosotros estuviéramos ahí. Pero fíjense que aún a pesar de esta idea tan impresionante desde el punto de vista visual, el énfasis en este pasaje se da más bien en las palabras que se escuchan más que en las cosas que se ven. Sobre todo en los primeros 8 versículos. Fíjense, en el versículo 3, Moisés dice que les comunica las palabras que escuchó. Y el pueblo se compromete a hacer todas las palabras que Dios dijo. Luego en el versículo 4, Moisés registra las palabras de Jehová. Y finalmente en el versículo 7 toma el libro del pacto, que contiene palabras escritas obviamente, y las lee delante del pueblo. Yo creo que el énfasis está claro, ¿verdad? Este es un pueblo que no está siendo guiado por una tradición oral o visual, sino más bien por una revelación escrita. Y el libro en sí del Éxodo pone bastante énfasis en esto, una revelación escrita que parte con el dedo de Dios mismo, escribiendo los 10 mandamientos, eso es lo que nos muestra la escritura, y luego con Moisés continuando con esto y registrando también en un libro las palabras del libro del pacto. Es un énfasis muy fuerte en que esto es una tradición escrita, tanto de parte de Dios como también de parte de Moisés. Desde un principio Moisés deja revelación escrita. Este es el pueblo del libro. Es un pueblo que se centra en una revelación escrita. Y saben, en nuestro caso, curiosamente, es bastante similar.
Piensen ustedes en una de las imágenes más quizás visualmente portentosas que pudiéramos imaginarnos cuando el Señor estuvo acá en la tierra, cuando Jesús es transfigurado, cuando se les aparece a Pedro y Juan y obviamente está mostrando toda su gloria y se escucha esta voz desde el cielo que les habla a ellos. Noten algo muy curioso en las palabras de Dios cuando les habla a los discípulos de Jesús. Él les dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero luego nos agrega a él, mirad. No les dice, mírenlo a él, como si lo importante fuera lo que están viendo, lo visual. Dice, a él oíd o escúchenlo a él. ¿Se dan cuenta lo relevante que es para Dios más lo que se escucha, lo que son las palabras, que es lo que tú ves o la parte visual? También corre para nosotros la misma idea. Lo que tenemos, dice Pedro posteriormente, es la palabra profética más segura. Curiosamente, Pedro estaba diciendo que la palabra profética era más segura que esta experiencia visual de haber estado con Jesús en la montaña. Si ustedes leen el contexto de ese pasaje, uno dirá, ¿qué puede ser más extraordinario que ver a Jesús transfigurado? Pero dice, tenemos algo más seguro todavía, la palabra profética. La palabra, mucho énfasis en la palabra. Las escrituras, dice Pablo, son las inspiradas por Dios, más que lo que tú puedas observar o mirar o experimentar. La palabra, Dios muestra que lo que importa siempre es su palabra escrita. ¿Por qué lo menciono? Porque en medio de la adoración es súper fácil ser arrastrados por esta idea que suena súper espiritual, súper piadosa, de que vengan y te digan, yo me guío por el Espíritu, no por la letra. Y en más de algún lugar ustedes podrán escuchar esto y ocupan este pasaje que la letra mata, pero el espíritu vivifica, y entonces pareciera que en la adoración es más importante las maripositas que sientes en tu estómago y el calorcito que corre por tu espalda, cuando te sientes cerca de Dios, como estas sensaciones emocionales pareciera que fueran lo importante, y mientras sintieras eso da lo mismo qué es lo que tú escuchas, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Y no tiene mucho sentido decir yo me guío por el espíritu y no por la letra, porque justamente el espíritu cuando te guía a través de las escrituras que adivinen qué son, letra. No es algo que vaya uno en contra de otro, y claramente Pablo, cuando dice el espíritu vivifica y la letra mata, estaba hablando de otra cosa completamente distinta que no tenemos el tiempo para explicar ahora. Pero como creyentes en una adoración como a Dios le agrada, el énfasis está en la letra escrita, vivificada por el espíritu, aplicada a nuestros corazones. No es malo sentir maripositas en el estómago y calorcito en la espalda y sentir cosas, sentir afecto cuando estás en la presencia de Dios, siempre y cuando eso sea guiado por la verdad que te revelan las Escrituras, porque te da la seguridad de que el Dios por el que te sientes apasionado, del Dios por el que sientes ese sentimiento de amor que estás sintiendo, es el Dios de las Escrituras, es el Dios correcto y no es un fruto imaginario de tu mente que se desvió quizás para dónde y para cuándo. ¿Se fijan? Las Escrituras. Necesitamos la guía de las Escrituras. Es bueno sentir pasión al momento de adorar, pero una pasión guiada por las Escrituras. La Biblia, la palabra escrita. Necesitamos en nuestra reunión de adoración de la Biblia. Necesitamos lectura de la Biblia en medio de nuestra reunión de adoración. Necesitamos oraciones saturadas de Biblia en nuestras reuniones de adoración. Necesitamos temas bíblicos que se vayan edificando a medida que vayamos acercándonos a la presencia de Dios en adoración. Eso finalmente es una adoración con un elemento realmente bíblico. El libro del pacto, eso es lo primero y el primer gran elemento de la adoración acá en este párrafo que estamos viendo. Vamos al segundo. Otra cosa que tenemos acá es una mención que hace Moisés. Dice, he aquí la sangre del pacto. Y de eso quiero que hablemos por un momento ahora. El libro del pacto, ahora la sangre del pacto. Noten que parte de esta repetición de la palabra escrita que veíamos recién, el párrafo también se encuentra marcado por todo un procedimiento que implica derramamiento de sangre. En el versículo 4
Moisés se levanta y edifica un altar. Luego en el versículo 5, los hijos de Israel sacrifican unos becerros en ese altar. A continuación, en el versículo 6, Moisés toma la mitad de la sangre de esos sacrificios, los esparce sobre el altar, la otra mitad la pone en unos tazones. Tú te preguntarás, pero ¿por qué en tazones? Y el versículo 8 nos da la respuesta. Toma estos tazones y les desparrama la sangre de la otra mitad que estaba en estos tazones al pueblo, y luego dice, he aquí la sangre del pacto. Todo un procedimiento que implica derramar sangre en el altar, derramar sangre en el pueblo, y luego esto se interpreta como esta es la sangre del pacto. Todo este procedimiento tiene, por supuesto, mucho simbolismo. El altar de partida nos habla de algo que los cristianos conocemos como substitución, que alguien toma tu lugar. Por eso que el altar, por ejemplo, tenía 12 columnas, una por cada tribu, porque en ese altar se iba a sacrificar algo en lugar de esas 12 tribus para poder hacerlas aceptables delante de Dios. Por otro lado, el sacrificio también nos habla de algo, nos habla de propiciación, cómo Dios es propicio, cómo Dios es pro nosotros. ¿Por qué Dios puede ser pro nosotros? Porque hay un sacrificio que sufre el castigo que nosotros merecemos en nuestro lugar, y entonces Dios puede ser propicio. El altar nos habla de que hay alguien que está en lugar nuestro. El sacrificio nos habla de alguien que toma el castigo nuestro, sustitución, propiciación, y finalmente la sangre nos habla de consagración. La sangre mancha. La sangre es difícil sacarla. Trata de mancharte con sangre alguna ropa y vas a darte cuenta lo difícil que es sacar una mancha de sangre de la ropa. Y aquí está siendo rociado de sangre. ¿Y por qué pasa esto? Porque así quedas marcado como parte del pueblo. Es como que te están tirando un sello que dice, tú eres mío. Es Dios diciéndote, tú eres mío. Este pueblo es mi pueblo. Está marcado con sangre. Sustitución, propiciación, consagración. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Todo que ver, porque en la cena del Señor, en la última cena, cuando el Señor toma la copa, usa una terminología muy similar a la que usa Moisés acá. Moisés dice, he aquí la sangre del pacto, y el Señor cuando toma la copa dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. La similitud en las oraciones es muy, muy parecida, salvo que el Señor le pone nuevo pacto, pero es casi la misma frase. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba diciendo en la última cena es que lo que Él iba a hacer a continuación era el cumplimiento de todas estas figuras que estaban presentes antes, incluida la que tenemos acá en el capítulo 24. Hablamos de sustitución, propiciación, consagración, y todo eso va en directo cumplimiento de la obra del Señor. Él es quien ha muerto en nuestro lugar. Él es el que ha pagado el castigo que nosotros merecemos, y Él es el que ha hecho todo esto para adoptarnos como hijos suyos. Él es sustitución porque muere en nuestro lugar. Él es propiciación porque paga nuestro castigo. Y Él es consagración porque nos hace hijos suyos a través de su obra en la cruz. Y luego dice, en la última cena, hagan esto en memoria de mí. Y nos deja dos símbolos, el pan y la copa. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Y hermanos, en la reunión de adoración, estos símbolos son el centro mismo de la reunión. Quiero ser enfático en esto. Eh, el pan y la copa no son un apéndice que dejamos para el final de la reunión, que resultan un poco tediosos y aburridos, y que ojalá que pasen rapidito para que yo no me aburra. Los símbolos son el centro mismo de la reunión. Si hay una sola cosa que el Señor nos dejó como un mandato explícito en su palabra que hiciéramos, de todo lo que hacemos en la reunión de adoración en la mañana, hay una sola cosa que el Señor nos dejó como un mandato explícito, es coman del pan, beban de la copa. Es lo único. Podríamos obviar todo el resto de la reunión y hacer esas dos cosas y estamos obedeciendo igual el mandato. Podemos hacer todo lo demás. Puede ser una reunión muy emocionante para nuestros sentimientos, muy estimulante para nuestro intelecto. Pero si no comes del pan y no bebes de la copa, no estás obedeciendo al Señor. Esto es el centro. Esto es lo más importante, porque acá lo que estamos haciendo es un recuerdo visual del sacrificio que Cristo ha hecho
a nuestro favor. No hay momento más importante que este, y no lo perdamos en consideración. No lo perdamos de nuestra mirada. No es un punto al final donde ya nos relajamos y nos distraemos, es el centro de la reunión. Démosle la importancia que se merece, donde recordamos más claramente que con cualquier otro medio visual lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. El libro, la sangre. Vamos ahora a lo tercero, la renovación del pacto. ¿Les ha pasado alguna vez que firman papel, un contrato, y luego les preguntan, ¿y de qué era? Y tú dices, no tengo idea, pero tenía que firmarlo. No. Como pasaron 20 páginas, no tenías idea de lo que firmaste, pero lo firmaste porque había que firmarlo. Y a lo más uno se asegura, qué sé yo, de que esté bien anotado tu nombre, tu root y el monto de la plata, porque obviamente eso no puede fallar, ya, firma. Y muchas veces, si uno lo piensa, la forma de escribir también del contrato no ayuda mucho. No viene con peras y manzanas el formato legal de escritura, y uno a veces ya está tan aburrido que lee las primeras letras, ya pasa hoja, 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 llega al final y pone la firma, listo y chao. Y a veces uno se puede encontrar con sorpresa, ¿verdad? La letra chica que le dice. No leyó entre líneas. Algo pusieron ahí entre medio. Bueno, y los más paranoicos quizás leerán todo el contrato, pero son los menos. Si somos honestos, tenemos que reconocer que todos nosotros hemos hecho lo rápido de, ya, ¿dónde pongo la firma? Listo, chao, nos damos la mano, estamos listos, la casa es nuestra, el auto es nuestro, o lo que sea que hemos adquirido, hemos vendido, está solucionado el entuerto. Bueno, lo menciono porque acá el pueblo de Israel hace algo bastante parecido a lo que nosotros hacemos. Fíjense en el versículo 3. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Vayan ahora al versículo 7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y le agregan, y obedeceremos. Y luego Moisés los salpica con sangre. Lo que está diciendo es, si ustedes no obedecen, la sangre de ustedes va a salpicar al resto porque se van a morir. Eso es lo que están manifestando a través de este ritual de salpicar con sangre. Así pase con nuestra sangre si no obedecemos a nuestra parte del trato, que es obedecer a todas las palabras que Jehová nos ha mandado en todos los capítulos que hemos visto desde el capítulo 20 en adelante. No me digan que no es una firma sin tener idea de lo que están haciendo. El pueblo no tiene idea, no tiene ni una noción, por un lado, de lo que realmente implica todo lo que Dios les ha dicho en los capítulos anteriores. No solo eso, el pueblo no tiene ni una noción de su propia incapacidad de obedecer a eso. Y es muy cierto también para nosotros. No hay una noción de lo esclavizada que está nuestra voluntad a nuestros propios deseos pecaminosos que nos impiden cumplir con absolutamente cualquier cosa que Dios nos pida. Es una firma en blanco, una firma muy arriesgada. Y uno se preguntará si el pueblo hizo bien o hizo mal, y algunas corrientes teológicas te dirán que el gran error del pueblo fue decir que iban a obedecer y iban a hacerlo en sus propias fuerzas, y es por eso que este pacto no nos sirve. Y otras corrientes te van a decir, no, en realidad está bien, es lo que se esperaba de ellos. Después de todo, si hubieran dicho que no hubiera existido ningún pacto, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que el punto en este pasaje no va por ese lado. Creo que lo que se resalta, que tenemos que rescatar nosotros también, es que hay cierta disposición, si ustedes se fijan en el pueblo, ¿verdad? Esto no es un pueblo que está mirando todo lo que pasa, dando círculos con los ojos, bostezando, ya, ¿qué más da? Démosle para adelante. Es un pueblo que se muestra muy dispuesto, y no es para menos después de todo lo que están viendo, ¿verdad? Pero es un pueblo que al momento de escuchar todo esto, tiene esta disposición renovada de decir, vamos. Esta disposición renovada de decir, vamos a cumplir. Luego de todo lo que hemos vivido, queda esta como especie de entusiasmo en la sangre que te dice, vamos a hacer todo lo que se nos dice. Y es ese punto, creo yo, el que tenemos que rescatar también y que es tan importante como un elemento en nuestra propia adoración y en cada vez que nos reunimos como iglesia a adorar al Señor. Alguien le ha dicho a la reunión de adoración que es como una renovación de nuestros votos delante de Dios. Estamos toda la semana
Quizás podamos partir bastante bien el lunes, pero a medida que pasan los días, hay cierta como suciedad que te va impregnando y que te va haciendo pensar de una forma diferente, que te va como amoldando a cómo piensa todo el resto del mundo. Pero entonces llega el domingo y se te recuerdan ciertas cosas, se te muestran ciertas perspectivas que a lo mejor no tenías ya todavía tan claras en tu cabeza, se te aclara un poco el panorama de nuevo, toda esta niebla del resto de la semana se limpia y te das cuenta de cuál es la correcta perspectiva, lo que realmente importa, lo que no importa, y entonces tú dices, vamos, todo lo que el Señor dice, eso haremos. Quizás no será en mis propias fuerzas. Sé que necesito del Señor y de su fuerza para cumplirlo, pero tengo esta renovación de mis votos donde digo, Señor, tú eres el que manda, no yo. Señor, tú eres el que sabe, no yo. Señor, tú eres el que tiene el control en mi vida, no yo. Y empiezo. Quizás llega hasta el martes, hasta el miércoles y empieza a desinflarme de a poco, pero entonces llega el próximo domingo y nuevamente puedo renovar mis votos delante del Señor. Habrán reuniones donde esto será muy evidente, habrán reuniones donde no será tan evidente, pero ahí está, ahí está. ¿Y cuánto necesitamos esto? Y quizás alguno de mis hermanos resonará con mis sentimientos, sobre todo en los tiempos de pandemia, con cuánta falta nos hizo esto. Y qué privilegio que tenemos ahora de poder cada domingo acercarnos y viendo un pedazo de pan y un poco de este líquido, recordar, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, me estoy alimentando de Él porque soy de Él, soy parte de su cuerpo, no soy mío, he sido comprado con precio, por lo tanto no puedo hacer las cosas como a mí se me dé la gana. Por amor a Él, que ha hecho esto por mí, yo manifiesto ese amor en una vida que es distinta. Y cada domingo tengo la oportunidad de renovar ese voto delante de su presencia. Eso es un elemento muy importante también en toda reunión de adoración. El libro del pacto, la sangre del pacto, la renovación del pacto, estos elementos que estaban presentes en el pueblo de Israel, no me digan que no están también presentes con nosotros en el día de hoy cuando nos acercamos a adorar al Señor. Vamos ahora de los elementos de la adoración al que es el objeto de nuestra adoración. Dios mismo. Vamos a los versículos 9 al 18. Resulta que en última instancia todos los elementos cumplen un solo y gran objetivo, que es dirigirnos hacia el Dios que adoramos. El libro del pacto nos dirige hacia el Dios que adoramos. Los símbolos del pacto nos dirigen hacia el Dios que adoramos. La renovación de nuestra disposición también nos dirige hacia el Dios que adoramos. Cada uno de estos elementos están diseñados para tomarnos de la mano y llevarnos y capturar toda nuestra atención hacia el Dios que adoramos. Y de eso se trata finalmente una reunión de adoración. El foco en la reunión y en toda reunión de adoración no están los elementos que están presentes, sino en el Dios que se hace presente y al que podemos disfrutar durante todo ese momento. Y si se fijan acá en estos versículos que siguen, el que brilla justamente es ese Dios que se hace presente. En el versículo 10, fíjese en el versículo 10, el punto final es que todos vieron al Dios de Israel, aun cuando el peso de su presencia era tan potente que ni siquiera pudieron levantar la vista por encima del pavimento para ver a Dios. Ese es el grado de poder que Dios muestra en este pasaje. Aún lo que vieron en el pavimento los deja fuera de lugar. Esta especie de imagen como de zafiro similar, dice el pasaje, un embaldosado de zafiro como el cielo cuando está sereno. Pero luego Moisés se levanta, sube aún más arriba en el monte. Y en el versículo 16 se nos dice que la gloria de Jehová reposaba sobre el monte como una nube, queda ahí por unos días. Luego al séptimo día, en el versículo 17, se nos dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Se fijan? Cada uno de los detalles del texto va destinado a fijar nuestra atención, fijar nuestra mirada en el objeto final de la adoración, que es este Dios
que merece ser adorado. Él es el objeto de la adoración acá en este pasaje. Pero hay más. No solo los detalles en el versículo dirigen nuestra atención hacia el objeto de la adoración, sino que el movimiento mismo del argumento nos va dirigiendo y está destinado a decirnos, esto es lo importante. Fíjense en esto. Noten lo siguiente. Los primeros 8 versículos que acabamos de ver son versículos que están destinados a todo el pueblo, ¿cierto? Se rocía con sangre todo el pueblo. Ahí está todo el pueblo junto a los pies del monte. Luego, en los versículos 9 al 14, hay otro grupo que no es todo el pueblo. Es un grupo seleccionado, ¿no es cierto? Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, 70 de los ancianos. Son ellos los que se acercan un poco más a la presencia de Dios, un poco más arriba en el monte. Pero luego a continuación, en los versículos 15 al 18, se forma otro grupo más, que es Moisés solamente, que logra llegar hasta el lugar más arriba del monte, donde se nos dice que estaba también la gloria de Dios reposando como una nube. Noten en esto, reparen esto. Está todo el pueblo, luego un grupo más reducido, luego está Moisés, y en este lugar donde está Moisés, la gloria de Dios reposando como una nube. Notan que es una estructura muy similar a lo que veremos después en el tabernáculo. Es la misma estructura, exactamente la misma estructura que veremos en el tabernáculo. Ahí también se generan tres grandes lugares. Está el patio afuera donde puede estar todo el pueblo. Luego tú entras a un lugar que se llama el lugar santo, donde no puede entrar todo el pueblo, donde solamente ministran los sacerdotes que están elegidos para hacerlo. Y luego llegas al centro, donde está el lugar santo de los santos, o el lugar santísimo, donde no puede entrar nadie salvo el sumo sacerdote una vez al año, y donde, curiosamente, la gloria de Dios reposa en forma de ¿qué? Nada menos que de una nube, igual a como está en este pasaje. Es la misma, exactamente la misma estructura. Ahora, ¿por qué es importante esta similitud? Porque toda la idea detrás del tabernáculo es precisamente decirnos, de parte de Dios, yo quiero estar con ustedes. Esa es la idea detrás del tabernáculo. Tabernáculo, muchas veces la palabra tabernáculo como que la santificamos bastante pensando en que esto es como esta tienda, ¿no es cierto?, que todos conocemos y que hemos visto en los franelógrafos de la escuela dominical, de donde Dios está y es como el preludio del templo, pero tabernáculo es una palabra muy común en el idioma hebreo. Y quizás si pudiéramos traducirla en su forma común a nuestro idioma es carpa, una tienda. Ahí está el pueblo, habitando en tiendas, en carpas, en tabernáculos. Y Dios dice, yo estoy con ustedes en mi carpa, en mi tienda, en mi tabernáculo, en medio de ustedes. Voy a instalar mi propia carpa para habitar con ustedes. Eso es el tabernáculo. Dios haciéndose visible. Dios dando al pueblo el privilegio de disfrutarle. Dios, el objeto de nuestra adoración, no haciéndose a un lado y siendo esquivo y mezquino con su presencia, haciéndose de rogar, por así decirlo. No, es Dios dándose a disposición de los suyos para ser disfrutado por ellos. Ese es el objeto de nuestra adoración y entonces se nos dice, todo el pueblo tiene este privilegio de ver a este Dios aquí en el monte a su propia manera. Fíjense en el versículo 17, esta imagen de Dios como fuego abrasador no es para que lo viera solamente Moisés o para que lo viera solamente este grupo seleccionado de personas. Dice que todo el pueblo veía la gloria de Dios como un fuego abrasador allá arriba en la montaña. Esto es una experiencia de todo el pueblo. Por otro lado, están los ancianos, este grupo más seleccionado que también ve a Dios, como este embaldosado de zafiro semejante al cielo sereno, dice el versículo 10, y finalmente Moisés mismo, entrando ahí en la nube misma, puede disfrutar a Dios también a su propia manera. Pero todo está diseñado finalmente para que este Dios increíblemente majestuoso, trascendente, que no puedes llegar y acercarte a Él así como así, decida hacerse presente y tú y yo tengamos el privilegio de adorarle. Todo está diseñado para que nos acerquemos a Él y podamos tener el privilegio de adorarle. Y creo que esto es lo más importante y lo más central en todo el pasaje. Creo yo que si hay una frase que resume, resalta y refleja el clímax de todos estos versículos, es la que está al final del versículo 11.
Creo que esa es la frase del capítulo. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Qué linda frase resumen sería para cualquier reunión de adoración, ¿verdad? Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Por eso les decía que al principio, esto es la historia de una cena en un monte. Se ha establecido un pacto entre Dios y los hombres en los capítulos anteriores, y ahora se cierra ese pacto con, con una comida, con una cena, porque así es como suelen concluir también los pactos. En Génesis, perdón, 26, Isaac hace un pacto con los filisteos y termina con una comida, con un banquete. Luego Labán, cuando andaba persiguiendo a Jacob, poco más adelante, también hace un pacto con su sobrino y concluyen también con una comida. Y no es algo tan alejado del lejano oriente, qué sé yo. Piénsenlo en nuestra realidad actual. Se hace un pacto matrimonial, por ejemplo, ¿y qué es lo que esperas tú después de la ceremonia? Comida, obviamente. Que fome un matrimonio sin comida, ¿no es cierto? No diré nada. Eh, cállate. Haces un trato con otra persona dueña de una empresa, dos empresas que se juntan, tienen un convenio, ¿y cómo terminas? Invitando al otro a una cena, a un restaurante, porque normalmente los tratos y los pactos tú los terminas con una comida y uno se pregunta, ¿por qué? Porque esto que quizás es tan común en nuestro medio tiene cierta referencia, cierta base bíblica también, y la respuesta es que comer juntos, al menos bíblicamente hablando, tiene algo especial. Cuando tú abres tu casa para comer con otra persona, estás dando una señal de intimidad, estás abriendo un espacio muy tuyo y lo usas para relacionarse con otro. Te haces vulnerable, en otras palabras, al escrutinio de la otra persona comiendo con esta otra persona. Al igual que en un pacto, tú te haces vulnerable a la lealtad del otro, mutuamente, te haces vulnerable a la lealtad del otro. Si no quieres hacerte vulnerable a la lealtad de nadie, no hagas tratos con nadie. Obviamente, un trato es eso, es hacerte vulnerable a la lealtad del otro. En una comida también te haces vulnerable al escrutinio del otro. Pero siendo mutuamente vulnerables, entonces podemos establecer una relación juntos y hay una intimidad cercana que no se da en ningún otro tipo de contexto. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí tenemos a un Dios de los pactos. En otras palabras, esto que tú ves en un trato o en una comida es justamente lo que Dios busca hacer con cada uno de nosotros. Es ese tipo de intimidad, es ese tipo de vulnerabilidad la que Dios busca con cada uno de nosotros. Y uno se preguntará cómo Dios logra concebir, conociéndonos, y quiere justamente hacer esto. La respuesta es que es lo que nosotros necesitamos desesperadamente desde el inicio de la humanidad. Es eso para lo que hemos estado diseñados desde el inicio, que necesitamos desesperadamente, tener intimidad mutua con Dios. Para eso fuimos creados, para tener intimidad con Dios, para disfrutar de Él, para tener comunión con Él. Todo nuestro ser está hecho con ese objetivo, que luego, por supuesto, haya sido manchado con el pecado, que el pecado, como dice Lutero, son nuestros ojos encurvándonos hacia nosotros mismos y teniendo esa intimidad y esa vulnerabilidad conmigo mismo, haciéndome a mí el rey de mi futuro y el dueño de mi destino. Eso es otra cosa. Pero así no funcionamos y así nos autodestruimos. Y entonces la salvación en sí es este proceso donde Dios vuelve a ofrecer esa intimidad con nosotros y nosotros podemos volver a tener esa intimidad también con Él. No por nada. La salvación es descrita en la Biblia como una cena o una comida o un banquete, ¿no es cierto? No es por nada que Jesús mismo en Lucas 22, tenía anotado acá, dice que la salvación es como una comida. No es por nada que el profeta Isaías habla de un día donde todas las naciones comerán delante de Dios, hablando justamente de la salvación. No es por nada que la cena misma, si ustedes lo presentan en su propio nombre, tiene que ver con comer y con beber. No es por nada que Cristo mismo es presentado como el cordero sacrificado en la Pascua, que se comía en la Pascua justamente por el apóstol Pablo. ¿Por qué?
porque la salvación en sí se relaciona mucho con comer, con beber, en tener una relación cercana y en comer y beber juntos. Creo que esto es lo que a veces perdemos de foco. Creo que esto es lo que tenemos que empezar a pensar cada vez que nos reunimos. Creo que esta es probablemente la idea detrás de las palabras del escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No creo que el escritor a los hebreos haya escrito ese pasaje pensando, esto se lo voy a dejar acá, a toda esta línea de descendencia que voy a tener de predicadores enojados, frustrados y mañosos para que sí puedan retar con fuerza a su congregación y les digan, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, no es la idea del texto. Probablemente es esta. Es, mira lo que te estás perdiendo. Tienes la oportunidad de representar en una forma tan local, tan cotidiana, esta realidad cósmica de la salvación misma, haciéndose presente en medio tuyo. No lo cambies por cosas de menos importancia. Tienes este privilegio de cenar con Dios. No te pierdas ese privilegio. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ese es el objeto de nuestra adoración. En conclusión, entonces, hemos visto los elementos que nos acercan a Dios y lo más importante, hemos hablado del privilegio tremendo que tenemos de estar con Dios en una reunión donde Él mismo busca hacerse presente y donde Él nos ha dejado ciertas cosas que nos ayudan a recordarle con más facilidad y renovar nuestros votos para durante una nueva semana poder afrontarla de una manera que a Él le agrada. Que el Señor nos ayude a poder disfrutar de Él y, por supuesto, en gratitud por estar cerca de Él, vivir de una manera distinta. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.